ah, y de hacer teología con mujeres y desde la experiencia del trabajo de las mujeres. Agradecemos mucho su presencia y hoy pues tenemos digamos como la oportunidad, el agrado, el gusto de ahondar un poco en el tema de la resiliencia con la doctora Estela Rodríguez. María Estela Rodríguez, que ella es psicóloga. Además es doctora en En ciencias pedagogía, pedagógicas. en ciencias pedagógicas, sí señora, ¿sí? Es teóloga, ha liderado por varios años el grupo de Resilio, el grupo de investigación de la facultad, trabaja con población vulnerable, que ella ya nos va a contar un poquito de su trabajo, y pues tiene una gran experiencia en el tema de la resiliencia, unida interdisciplinarmente a la teología. Agradecemos mucho a Estelita que esté con nosotras, que esté con todos nosotros, podamos hacer esta reflexión. La dinámica de hoy será como la de nuestros anteriores encuentros. Tendremos la posibilidad de escuchar a Estela y posteriormente a Socorro Vivas, como una correlación para entrar en diálogo sobre este tema de la resiliencia y posteriormente la posibilidad de entrar en conversación con todos los que nos acompañan. Les pedimos, como siempre, les recomendamos mantener sus micrófonos cerrados y pues ya los abriremos en su momento para que podamos entrar en ese diálogo. Bienvenidos y bienvenidas y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si Socorro quiera decir alguna cosa o ya empezamos la presentación. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Y también Estelita, como miembro de nuestra Asociación Colombiana de Teólogas, darte la bienvenida y agradecerte la oportunidad que tienes para que los demás escuchen ese trabajo que tú has hecho tan estupendo, porque hablar de resiliencia en contextos vulnerables es una cuestión, pero el gran aporte de Estelita es que, aparte de hablar de la resiliencia, es la resiliencia en perspectiva teológica. Precisamente su maestría fue en eso, fue una maestría, una tesis con mención de honor, meritoria, y le estoy haciendo la correlatoria precisamente porque yo tuve la oportunidad de leer en calidad de tercer lectora para otorgarle la mención de honor y realmente es un aporte muy significativo que haces. Es que, Estelita, ansiosamente te escuchamos desde los contenidos que nos vas a presentar y también desde tu experiencia que tienes con mujeres vulnerables. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces entremos en materia. La palabra resiliencia, pues hoy en día se está escuchando con más frecuencia. La escuchamos incluso hasta en boca de los políticos que hablan de Colombia como un país resiliente, etc. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente conocer propiamente qué significa la resiliencia, pues no todos lo han hecho. La resiliencia no es Más atrás. Vamos a pedir que cierren los micrófonos para que no haya interferencia, gracias. Voy a iniciar con este poema de Dietrich Bonhoeffer, que a mí me parece que nos sitúa muy bien frente a lo que significan los procesos de resiliencia. Aquí hay una fotografía de él cuando estuvo en los campos de concentración, murió en 1945, allí bajo el poder del Tercer Reich, y él estuvo allí preso. Bonhoeffer fue un pastor luterano y pues miren lo que nos presenta en este poema. Él dice, se llama ¿Quién soy? Este poema. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda, sereno, risueño y firme como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con los carceleros libre, amistosa y francamente, como si mandase yo.
¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarito enjaulado, pugnando por poder respirar como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos de la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este y mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita, ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún queda de mí semeja el ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura. ¿Quién soy? La pregunta solitaria se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. Uno de sus últimos poemas antes que lo matara. Este poema de Dietrich Bonhoeffer nos invita a pensar en lo que nosotros mismos somos. La resiliencia se da precisamente cuando enfrentamos nuestras propias realidades humanas. La resiliencia es una manera de entender al ser humano. Hoy hablamos de un paradigma de la resiliencia que nos invita a entender que somos esto, seres frágiles, en una profunda indigencia, necesitados de todos. La criatura humana nace completamente desprovista. Lo único que podemos hacer al nacer es una súplica con nuestro llanto. Pero al mismo tiempo queremos ser únicos, queremos ser irrepetibles, queremos lograr grandes cosas. Y lo hacemos gracias a la inteligencia que tenemos. Pero aún, aunque logremos grandes cosas, seguimos siendo frágiles como esa ave de papel. Y en una sociedad, ese es el tema con la resiliencia, en una sociedad del antisufrimiento, en una sociedad del confort, en una sociedad de hágalo usted mismo, del individualismo, en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que necesitamos tener éxito, lograr las cosas porque nuestras metas son lo más importante, y entonces a veces podemos confundir la resiliencia con autoayuda o la resiliencia con un paradigma de lograr metas y ser como héroes, superhéroes. No, la resiliencia surge precisamente en ese contraste, eso que llamamos un oxímoron. Un oxímoron es una expresión literaria bellísima que junta dos opuestos para hacer una expresión nueva. El ser humano es ese oxímoron, como por ejemplo claro-oscuro. Es un oxímoron, esa palabra que se hace a partir de esos dos opuestos. O la fortaleza en mi debilidad. La resiliencia es eso que vimos en el poema que acabamos de leer. ¿Soy yo con toda esta fortaleza o soy al mismo tiempo mi debilidad? Pues soy mi fortaleza y mi debilidad. Mis días buenos, mis días alegres, pero también los muchos momentos que pasamos como pensando que ya no podemos más, y más cuando llega una situación de sufrimiento. Entonces la resiliencia nos invita a pensar cómo somos los seres humanos y cómo logramos superar tantas situaciones que llegan a la vida. Entonces, pues la palabra en sí misma, la palabra resiliencia, viene del verbo latino resilio. Si la quisiéramos traducir al castellano, pues tendríamos que utilizar más bien una frase.
no hay una palabra igualita. La frase sería tomar impulso hacia atrás para saltar adelante. Algo como un resorte, como un resortar adelante, ¿no? Esta palabra se aplica para muchas disciplinas. Es una palabra antigua que se utilizaba en metalurgia. Se habla de materiales que pueden recobrar su forma después de haber sido sometido a una presión. Hablamos incluso de ecosistemas resilientes. Nuestro cuerpo hace procesos de resiliencia cuando se nos quiebra algo y podemos recuperarnos. En general, encontramos la resiliencia en muchas disciplinas. Y por más de 5 décadas, pues nos ha aportado un nuevo conocimiento sobre lo que hacemos los seres humanos. La resiliencia, entonces, como una categoría, tiene, por un lado, esa tensión. La resiliencia es una tensión que combina esa resistencia frente a la destrucción, pero al mismo tiempo la posibilidad de reconstruirnos, siempre salir fortalecidos, dar ese brinco cuando se abre como ese abismo frente a nosotros. Cuando perdemos un ser querido es como un abismo que se abre frente a nosotros. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando nos enfrentamos a una situación de una ruptura emocional afectiva, cuando tenemos un problema económico grave, las personas que han tenido que salir de sus tierras por situaciones de violencia y tienen que aventurarse con lo poco que puedan llevar, es como un abismo que se abre frente a ellos, ¿no? Los migrantes, las personas que son llevadas, por ejemplo, de una manera violenta a ser prostituidas en las muchas mafias de las redes de personas, de trata de personas. Todas estas situaciones son como esto, como un abismo que se abre. El ser humano puede tomar decisiones, así como vemos en la imagen, o salto y me arriesgo, o busco ayuda, o coloco ahí una tabla para poder pasar, busco desde mi creatividad y mi iniciativa poder continuar con mi proyecto vital, o me rindo. Y entonces ya quiero sencillamente pensar en que ya no vale la pena seguir viviendo, y entonces son las muchas situaciones donde las personas piensan que la muerte tal vez sea el único camino, o quedarse en el alcoholismo, en la drogadicción, o en muchos otros caminos que a veces no nos conducen a continuar con nuestro proyecto vital. De eso estamos hablando. Cómo el proceso de resiliencia se da en los seres humanos cuando nos dejamos ayudar, cuando construimos vínculos. La resiliencia no es fruto de la fuerza individual. Claro, necesitamos nuestras habilidades, nuestras capacidades individuales, pero no lo hacemos solos. Necesitamos de todos. Esto es lo que nos ha mostrado las muchas investigaciones hechas con el concepto de resiliencia en el mundo entero desde casi la década del 60 del siglo pasado, que se logra gracias a los vínculos, gracias a las redes, gracias a que podemos estar con otros y nos dejamos ayudar. Y la resiliencia se da desde los pequeños hasta los adultos mayores. Por lo tanto, lo que nos hemos descubierto en todas estas investigaciones es que no somos seres invulnerables. Los invulnerables no existen. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables decimos todos los seres humanos somos vulnerables. Algunos seres humanos tienen mayores vulnerabilidades en un sentido o en otro. Vulnerabilidad económica, vulnerabilidad por falta de oportunidades educativas, etc. Pero no somos supermanes. Entonces la resiliencia no se entiende como hacernos héroes, los superhéroes, ¿no? Seguimos siendo frágiles, quebradizos, necesitados del otro, pero al mismo tiempo con la fortaleza interior para poder superar las adversidades. Por lo tanto, necesitamos de esos tutores de resiliencia que nos ayudan gracias a un vínculo afectivo sanador. Y lo que las investigaciones han mostrado es que no necesariamente es un profesional de la psiquiatría, de la psicología, un terapeuta, el que tiene que hacer ese trabajo.
lo que hemos encontrado es que ese tutor de resiliencia puede estar ahí tan cerquita, ese tutor que genera ese renacer de la vida psíquica después del trauma, puede ser incluso nuestra mascota. Por eso coloqué allí ese perrito. Porque hoy nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, están cumpliendo un papel importante ante la soledad en la que viven tantas personas. Nuestros adultos mayores, cuando tienen un animalito de compañía, fíjense que ese perrito puede ser el impulso para que la persona salga a la calle, le dé un paseo por el parque, y entonces está activando su cuerpo, está saludando a otras personas. Ahora durante esta pandemia, nuestros animalitos fueron casi la excusa para poder respirar, para poder recibir sol, para estar con nosotros. Y esa compañía que nos ofrecen es para nosotros un tutor de resiliencia. Pero también puede ser una actividad, un hobby, una buena lectura. Desde luego que la compañía de nuestros familiares son los primeros tutores, ¿sí? Nuestros padres, nuestros amigos. Y también podemos ser tutores de resiliencia en la distancia, como nos ha tocado en estos meses, ¿no? Los muchos mensajes, chat, encuentros virtuales con familiares, amigos, grupos que se reúnen para orar, grupos que se reúnen como nosotros hoy, compartiendo un conocimiento. Estamos tutoreándonos unos a otros, mostrando que sí es posible continuar con nuestros proyectos vitales aún en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Entonces, el papel de los tutores pues ha sido documentado por muchos autores y muchas investigaciones a lo largo de estos más de 50 años, de muchas disciplinas. Por eso he colocado esta imagen que me parece muy diciente, todos estos caminos que se cruzan, desde la medicina, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la antropología, desde bueno, muchas disciplinas aportando al conocimiento, la pedagogía, aportando al conocimiento de la resiliencia. Ustedes ya pueden encontrar un bagaje enorme de documentos que ya se consiguen. Cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años con el concepto de resiliencia, pues no encontraba ni un libro. Y todos me decían, ¿Resi qué? ¿Qué es eso? ¿Y cómo vas a poner una asignatura de resiliencia en la universidad? Eso no, ¿quién se va a anotar a eso? Y pues desde el 2004 hasta hoy, cada semestre tenemos estudiantes trabajando el concepto de resiliencia, el diplomado de resiliencia y muchos otros elementos importantes. Siempre trabajaba de manera interdisciplinar. Entonces, para la teología también empieza a darse un diálogo importante, porque el tema aquí no es solamente el sufrimiento. O sea, hay muchas categorías teológicas que pueden entrar en diálogo con la resiliencia. Aquí he señalado algunas. Muchas categorías importantes que no son iguales a resiliencia. No es lo mismo hablar de sufrimiento que hablar de resiliencia. Implica un avance, porque el tema aquí es cómo lograr ver no el sufrimiento, sino la recuperación, el fortalecimiento, el hacerse de nuevo. Tal vez categorías como reino de Dios o resurrección y esperanza serían categorías que entran en un diálogo directo con el tema de resiliencia. La gracia, la misericordia. Entonces, todas estas categorías de la teología pueden hacer un diálogo maravilloso para entender cómo es que Dios actúa cuando la persona se siente quebrada por dentro. Muchos piensan que Dios se ha hecho a un lado, Dios me dio la espalda, ya no está conmigo, me ha defraudado. Entonces ahí es donde se empiezan a dar esas preguntas vitales profundas. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasa en el mundo cuando esos abismos del sufrimiento se abren? Entonces la respuesta allí desde una mirada desde el interior del ser humano empieza a ser un locus teológico maravilloso, y es el tema de cómo está Dios presente. Y hablamos cómo se revela Dios, no solo en el sufrimiento, sino en la vida nueva que se renueva a partir del proceso resiliente. Cómo vivimos y experimentamos ese proceso de Jesús en la cruz,
y ese proceso de vida nueva, de rehacerse, de hacerse nuevo a partir de la acción de Dios. Entonces, por eso, para la teología, el proceso de resiliencia empieza a tener una centralidad preciosa. Entonces, esto fue lo que yo fui trabajando y sigo trabajando durante mucho tiempo. Lo he hecho casi que la maestría fue una excusa para colocar la teología en el lenguaje, la resiliencia en el lenguaje teológico. Solamente voy a tocar uno de los puntos de los que podría entrar después a un maravilloso diálogo con ustedes. Es Dios, ¿cuál es la acción de Dios en el mundo y en el ser humano? Es ese Dios que hace nuevas todas las cosas. Un Dios capaz de sacar vida de los huesos secos. Por eso en este texto de Ezequiel, pues me parece maravilloso porque desde el Antiguo Testamento ya podemos rastrear este concepto de resiliencia allí. Porque fíjense lo que dice el texto de Ezequiel. Es Dios manda, habla, pronuncia palabras de vida. Y esos huesos secos se llenaron de vida. Y entonces, ¿qué nos dice el texto? Que nosotros, como tutores y tutoras de resiliencia, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, así les pedimos que por favor cierren sus micrófonos para que no se haga. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos diciendo cómo nosotros podemos tener una actitud de verdadera ¿cómo se dice? Una actitud activa frente a lo que le pasa a otros. Y entonces vamos siendo nosotros colaboradores de esa obra maravillosa que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues la fuerza tan grande que tiene el poder reconocer un Dios creador, pero no solamente un Dios que crea y se va. Como que ya, como la mirada incluso griega de un Dios que se va y está allá en el Olimpo pasando bien. No, la mirada nuestra, desde nuestra comprensión de lo que hace Dios en la historia, es Dios puede y hace creación continua. No es que Él creó y ya se fue. Entonces, perdón. Voy a silenciar los audios. Mira, aquí estamos tirando. Profe Estela, la que coordina el grupo, puede silenciar todos los micrófonos. Sí, estoy tratando de silenciar los micrófonos. Pero, a ver, voy a convertir a Meribeti en... ¿Será esas interferencias que a veces se meten para sabotear? Sí, o que tienen... Mira, Meribeti, te estoy convirtiendo en... Sí, quizá también Isabelita. Vamos a mirar cómo cerramos ya este micrófono. Isabelita, sí. Isabelita está como anfitriona también. Que Isabelita te convierta en anfitriona o para que ella pueda silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, seguimos, ¿cierto? Porque ya pasó como seguramente alguien no se había dado cuenta que tenía el micrófono abierto. Bien. Entonces estábamos aquí en este tema que me parece que es central y es que no estamos hablando que la resiliencia nos invite a pensar pues como que el sufrimiento en sí mismo es muy bueno y que hay que buscar
un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre por la vida que me dio. Con una mano de tierra y un papel Isabelita. todo de dorado. Ah, sí, quizá Isabelita, porque a mí no me deja cerrarlo. No, parece es una celebración. Sí, Sí, parece como que alguien no se ha dado cuenta que tiene el micrófono sí, abierto. sí, no, O no si logro alguien cerrar. tiene el teléfono de Elizabeth Borda, que es la Mm. que tiene la interferencia, y la Ya, profe Limitar también ya le he tiene. marcado varias veces a Elizabeth Borda y ahora le estoy llamando a Isabelita. A ver si nos colabora con eso. Mm. Sí. Ah, ok, bueno. Perfecto. Sí. Bueno, sigamos entonces. Sí. Toca tener resiliencia, profe. Bueno, sí, tenemos que tener un poquito de paciencia aquí. Bueno, estaba en esta diapositiva, acá, en donde vemos ay, que no se trata de buscar el sufrimiento por el sufrimiento, ¿sí? Porque el sufrimiento llega, está en nosotros. Así es, Elizabeth, por aquí. Ya la silencié, vamos a ver. Sí. Pero la pueden eliminar. No, Sí, pues excelente, ya. Gracias, Estelita, porque desde aquí no se podía. ya la silencié. Vamos a ver. Aquí un texto de Rafael Aguirre que me parece importante. Dice que en el origen del anuncio de Dios se parte de una experiencia, de un contraste. Por una parte, la realidad del mal, del dolor, de la injusticia que rige el mundo. Por otra, la realidad de Dios como Padre, como amor que afirma la vida y quiere la plenitud de todos los hombres. Esto es lo que venimos trabajando, ¿no? El tema de esa tensión que se da entre lo que somos en nuestra fragilidad y nuestra fortaleza, pero también entre los muchos momentos de alegría y de plenitud que vivimos junto a los que también vienen con tristeza, sufrimiento y trauma. Este contraste o tensión lo encontramos a la base de los relatos de las parábolas. En casi todas las parábolas está ese contraste y como esa semilla de una esperanza. En el Sermón del Monte, muchas de las palabras de Jesús, cuando Él pone los ricos y los pobres, los que sufren y los que ríen, los que anhelan la justicia y los que la están padeciendo. Entonces, es esa tensión de la vivencia humana, las que están allí manifestados en los procesos de resiliencia, ¿sí? Es la vida misma. Y lo importante es que podamos descubrir, así como se descubre en esa semilla que se siembra y parece que la semilla ya deja de existir, pero al mismo tiempo vemos que se transformó. Ya no es la semilla, pero la semilla sigue estando allí porque de lo contrario no podría darse la vida. O la mariposa que sigue estando allí, sigue siendo la oruga, pero ahora transformada con unas bellísimas alas. Ahí es donde está, es cómo descubrir que Dios sigue estando. En el contraste, en la tensión, en los momentos de mucha alegría está Dios, pero también está haciendo su obra creadora, no solamente como que está ahí pasivo. Dios está haciéndonos por dentro, como ese alfarero que vuelve a hacer con sus manos la vasija que se ha roto. Entonces, por eso es que nosotros decimos, lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Esta es una frase de uno de los autores muy importantes en los procesos de comprender la resiliencia, que es Viktor Frankl. Ojalá pudieran retomar el libro de Viktor Frankl en algún momento. El hombre en busca de sentido. Y después hablaremos de otros autores, como por ejemplo Boris Cyrulnik, que también estuvo en los campos de concentración cuando era un niño y sobrevivió a los campos y ha hecho una obra enorme. Por ejemplo, su libro La maravilla del dolor nos habla precisamente de ese contraste, donde decimos no estamos glorificando el sufrimiento, sino que estamos logrando encontrar las fuerzas que allí están presentes. Y entonces lo podemos hacer siempre con otros. Jesús
lo podemos ver como un tutor de resiliencia. Pero esa figura de tutor de resiliencia implica que él comprendió profundamente el sufrimiento, la vida, las relaciones que tejían el cotidiano vivir de su pueblo. Allí encontró ese contraste entre los ricos, muy ricos, y los pobres, muy pobres, porque realmente en la época de Jesús la clase media se había desdibujado. Entonces había mucha injusticia, excluidos por temas de ley, por temas de moralismos en torno a la pureza, etc. Y todo esto Jesús lo observó desde su corazón y su papel frente a los demás fue realmente generar un rehacerse, ¿no? Entonces ese fue su papel y esto fue lo que él manifestó a través de las parábolas. ¿Qué es reino de Dios? Para Jesús el reino de Dios son relaciones que producen vida, para que tengan vida y vida abundante. Lo encontramos en Juan 10:10. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que tengan vida y vida abundante. ¿Y cómo van a tener vida y vida abundante? Rehaciendo esos tejidos sociales rotos por la injusticia, rotos por la mentira, rotos por la indiferencia. Eso es lo que vemos en las parábolas. La relación entre la semilla y la tierra. Es la relación entre la semilla y la tierra la que genera la vida. Es la relación entre la levadura y la masa la que hace que la masa crezca. Es la relación entre el pastor y sus ovejas lo que hace que surja una relación de cuidado y de ayuda y de conocimiento. Esto es lo que Jesús muestra en las parábolas. Y también muestra parábolas duras, parábolas incómodas. Y es cuando esa relación no está presente. Cuando por la violencia o la injusticia se rompe la relación. Y cómo el amor y el cuidado por el otro restablece la relación y ahí se presenta el reino de Dios. Como el samaritano. Como el rico, Epulón y Lázaro, donde dice, entre ustedes y ellos hay un abismo. ¿Por qué? Porque se ha roto la relación. También en los milagros. ¿Jesús qué hace con los milagros? Restablece la relación de la persona que ha sido curada y puede de allí en adelante volver a estar en la comunidad. Ese es el papel también de los milagros. Restablecer la relación comunitaria. Y lo vemos también en sus encuentros con otras personas como la samaritana, que la devuelve a su pueblo, a su gente, de una mujer que era excluida, que nadie la acompañaba, que ella tenía que ir a sacar agua a la peor hora al pozo, porque nadie podía estar con ella, la consideraban una mujer excluida, pecadora, a una mujer que al final del encuentro con Jesús vuelve con todo su pueblo a ver quién era ese profeta. Entonces su palabra que no había sido no es escuchada, ahora es escuchada. Entonces dicen, ahora vemos porque hemos entendido que lo que tú has dicho es cierto. Esa es la actitud de Jesús como tutor de resiliencia. Restablece las relaciones. Hace posible que quienes se sienten abatidos, como los discípulos de Maús aquí, entonces puedan encontrar esa esperanza y esa fe en el resucitado. Esas son las dinámicas del reino de Dios a través de las parábolas. ¿Qué sería entonces lo que no sería reino de Dios? Aquí tenemos esa moneda y abajo vemos esas dos cuencas que se unen. Eso se llama un diábolo. Y la moneda rota también la llamaban diábolo. Una moneda que se parte, un símbolo es una moneda entera y el diábolo son las dos partes. ¿Qué es el diábolo? El diábolo nos habla del mal, el diablo, el que separa, el que rompe. Entonces la dinámica de la resiliencia es la dinámica de restablecer lo que se ha roto. Entonces vemos también cómo Jesús señala que las relaciones son lo que Dios no quiere, esas relaciones rotas.
las relaciones que se rompen, el tejido social que se desbarata, la violencia que destruye la familia, la violencia que destruye la comunidad, la violencia que destruye un país por la corrupción, por el uso de la fuerza, como estamos viéndolo estos días, como violencia trae más violencia. Entonces, todo esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que restablezcamos las relaciones para que el ser humano se fortalezca y tengamos unos aprendizajes hacia una mejor sociedad, hacia una mejor comunidad. Esto es lo que Jesús hace como tutor de resiliencia, recordando siempre que cree profundamente en ese Dios Padre que enjugará todas las lágrimas y que no habrá ya muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá ese clamor y dolor. Es sencillamente una expresión de lo que significa aceptar la esperanza y aceptar a Dios dador de vida y ser nosotros también dadores de vida y vida en abundancia. Entonces por ahí entonces vamos entendiendo lo que significa ser tutor de resiliencia. Y es lo que encontramos en este texto tan bello del Evangelio de Lucas de la mujer encorvada. Jesús, en restablecer la relación como un tutor, hace que esta mujer se levante de ese encorvamiento. Ella llevaba 18 años encorvada. Pensemos en todo lo que simboliza una mujer encorvada por la injusticia, encorvada por el sufrimiento, por el machismo, por estos sistemas patriarcales que le han colocado, que nos han colocado unos pesos muy grandes en nuestra espalda, y muchas veces encontramos mujeres encorvadas por la falta de estudio, de oportunidades, de un trabajo digno, y que hace que a lo largo de la historia las mujeres hayan llevado esa peor parte en temas como esclavitud. Jesús allí veía, por ejemplo, también en el Imperio Romano, mujeres esclavas. Y en medio de tanta sufrimiento también dentro de la comunidad judía, en un sistema tan patriarcal, donde las mujeres eran dejadas de lado, eran menos que cosas, no podían acceder a la ley, eran consideradas impuras. Entonces, todo esto son los encorvamientos. Jesús se acerca a ella. 18 años esta mujer decía, intentando desencorvarse, y no lo lograba. Jesús se acerca y logra que ella se levante. Queda erguida para poder ver de frente a los otros y así poderle dar gloria a Dios, glorificarla. No sabemos si luego el dueño de la sinagoga estaba tan enojado con Jesús, si fue porque hizo el milagro, porque la desencorvó o porque ella estaba dando gloria a Dios. Y entonces se convertía en testigo, en testimonio, una mujer que es testimonio de la acción de Dios en ella, y la comunidad la puede ver glorificando a Dios. Entonces eso enojó mucho al dueño de la sinagoga. Aquí tenemos entonces cómo la resiliencia no es resignación pasiva. La resiliencia a veces implica periodos de resistencia, pero lo importante es que la resiliencia es una actitud esperanzadora frente al futuro. Mujeres luchadoras, valientes, construyendo vínculos, es lo que a lo largo de muchos años he visto con las mujeres que han vivido la realidad de la prostitución, de la esclavitud sexual, de la explotación sexual. Han tenido que sobrevivir en esta esclavitud de la venta de sus propios cuerpos para sobrevivir, pero a lo largo del trabajo que hemos ido realizando con las hermanas adoratrices, el Buen Pastor, las hermanas oblatas, pues yo he sido también esa testigo de cómo las mujeres van haciendo ese proceso de desencorvamiento y siendo tutoras unas de otras. Aquí en esta figura de Frida Kahlo, donde se ve ese contraste entre el sufrimiento y la esperanza y la lucha. Han sido ellas también esas mujeres que son capaces de desencorvarse hacia una vida nueva, proyectándose y rehaciéndose gracias a encontrar la acción de Dios, en esas tutoras que han estado allí.
Entonces es toda una lucha, no ha sido nada fácil. Jesús entonces es quien nos anuncia esa madre, esa acción de madre y padre de Dios que asume esa condición humana en su totalidad para descubrir desde allí una nueva humanidad. Es lo que encontramos también en estos pasajes hermosos de ese hijo que encuentra misericordia en esas manos de padre y madre de Dios que lo devuelve a la vida. Y lo que hace básicamente es restablecer las relaciones con la familia, que él las había roto, pero ahora vuelve al hogar, a la familia, se restablecen las relaciones. Entonces es un ejemplo más de lo que es el tutor de resiliencia. Entonces esto me parece importante. Jesús no ve un espacio religioso privilegiado afuera de la interacción humana de cada día, donde se genera la acción de Dios como sanador y resiliándonos en la vida de la familia, en la vida del trabajo, en la vida de la calle, en la vida de los grupos religiosos, en la vida de las iglesias, en la vida cotidiana. Es en la interacción cotidiana que Dios sigue reinando. ¿Cómo reina Dios? Creando. ¿Y cómo crea Dios? Al interior de cada ser humano. Y cuando estamos rotos por el sufrimiento, Dios nos rehace en una nueva creación y nos deja mejorados. Entonces Dios resilia. Recuerden que es un verbo y podemos decir entonces Dios resilia el sufrimiento, resilia al ser humano. Nosotros resiliamos cuando reconstruimos la comunidad. Nosotros podemos reconstruir las relaciones y estamos resiliando. Entonces, una acción continua, lo que ya habíamos dicho, cómo esto se constituye en un sitio teológico importante para seguir reflexionando sobre cómo se da ese proceso en el día a día, en cada persona víctima, en cada persona injustamente tratada. Allí está Dios, a través de nosotros, tutores y tutoras de resiliencia. Y para ir terminando, pues yo considero que es muy importante que logremos descubrir que la resiliencia no se da así como de manera espontánea, sino que es un cultivo que nosotros hacemos y podemos cultivar desde los más pequeños una espiritualidad resiliente. Es una espiritualidad del vínculo, una espiritualidad que va más allá de las fronteras de una cosmovisión religiosa particular, de un sistema de creencias particular. Lo encontramos un Dios haciendo vida y vida abundante para todos, más allá de las fronteras de los credos religiosos, para una espiritualidad resiliente que reconoce que los seres humanos estamos siendo invitados cada día a descubrir vida y esperanza en todo lo que nos rodea. Entonces, pues, qué bueno que pudiéramos desde los más pequeñitos, los jóvenes, los ancianos, todas las personas ir cultivando en nosotros una espiritualidad resiliente, es una espiritualidad contemplativa de la vida que Dios está desplegando continuamente en una nueva creación. Y esto es precisamente lo que yo quiero que conversemos ahora, estos textos del Antiguo Testamento. Yahvé te guiará en cada momento, Él rejuvenecerá tus huesos y serás como un huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Nosotros somos estos hacedores y hacedoras de procesos de resiliencia en cada uno. Y aquí pues podríamos, cada uno de ustedes de pronto y cada una de pronto recordar textos que nos inviten a pensar en esa acción de Dios, creador de vida nueva en todos. Entonces, pues voy a dejar aquí y pues le voy a dar la palabra entonces también a Coco, a Socorro, para que para que podamos conversar y podamos también conversar con los asistentes, con las asistentes en estos cuarto de hora, más o menos 20 minutos que podemos aprovechar. Gracias, Estelita. Ten la bondad de quitar la pantalla para que nos podamos ver todos los participantes, Sí, por lo menos listo. ahí. Listo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Considero que es vital
siempre todo el proceso resiliente y mucho más en estos procesos de confinamiento y de movimiento de sentidos que hemos estado en toda esta época. Yo quisiera hacerte una pregunta simplemente como para motivar a los asistentes y a las asistentes a participar. A mí me motivó mucho cuando leí tu presentación y la vi, cuando hablas de un Jesús resiliente, tutor de resiliencia. E inmediatamente me vino a la memoria todas esas mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo que han sido resilientes y que podríamos hablar, te pregunto si se podría hablar de ellas como tutoras de resiliencia, porque fíjate, las mujeres extranjeras del Antiguo Testamento que siendo extranjeras van buscando procesos también de salir adelante, las del Nuevo Testamento, María en todo su proceso también. Entonces, ¿cómo a ver si nos ilustras un poco más acerca de todas estas mujeres veterotestamentarias del Nuevo Testamento, cómo podrían convertirse, o sea, de sanadoras, de sanadas a sanadoras, ¿no? De haber sido tutoras, de haber sido recibidas, pues de aceptar a Jesús como tutor, como ellas también en grupo, en comunidad pueden convertirse en eso, y también al hoy, pues tantos grupos que uno debe ver mujeres en las mismas condiciones. Gracias, una pregunta muy linda, Socorro, te agradezco. Sí, verdaderamente podemos encontrar muchas mujeres que restablecen los vínculos y que son tutoras de resiliencia. Solamente pensemos en Ruth. Noemí queda viuda, ella también queda viuda, Orfa queda viuda. Son mujeres que están pasando por una situación de gran adversidad en un país extranjero. Y Ruth decide acompañar a Noemí en su regreso a Belén para poder restablecer los lazos familiares que habían dejado atrás cuando ellos decidieron irse. Ese vínculo de Ruth y Noemí es un vínculo de tutoras de resiliencia donde mutuamente fueron sacando fuerzas, creatividad, buscaron alternativa juntas, porque tanto una como la otra decía, ¿qué hacemos? Y Ruth dice, yo iré contigo. Ese es un vínculo afectivo, sanador, importante, que restablece la vida de las mujeres. Por ejemplo, es un maravilloso ejemplo de mujeres tutoras de resiliencia. Entonces, y allí vamos a encontrar muchísimas otras en la misma comunidad primitiva, mujeres que animan la fe de los primeros que estaban asustados. Los hombres estaban asustados y las mujeres son las que les dicen, no señores, vamos para adelante. María Magdalena, el papel de María Magdalena como tutora de resiliencia en la comunidad es clave. Ellos estaban encerrados con ganas de irse todos a esconder y es ella quien viene con un mensaje esperanzador del resucitado y les dice, yo lo vi, tenemos que tener fe, no, tenemos que unirnos. Y ahí es cuando gracias a esa fortaleza que ella les comunica, que ellos se mantienen unidos para esperar a Jesús resucitado. Entonces, el papel de María Magdalena. Y aquí en algunas chats dice, sí, y la madre de Jesús, María, el texto de María uniendo a la comunidad y Pentecostés, el Espíritu Santo que los fortalece y de ser un grupo de personas asustadas a ser un grupo de personas anunciadoras de Jesús. Orando con ellos, pero ella estaba sanadora herida, porque ella había visto morir a su hijo en una prolongada agonía de tortura a la que fue sometido, y ella como madre estaba sufriente, y en medio de ese sufrimiento encuentra la fortaleza para animar a la comunidad a mantenerse unida. Entonces, pues aquí nos podríamos quedar, yo creo, señalando muchos ejemplos de mujeres que dentro de la comunidad cumplieron ese papel maravilloso y siguen animándonos, que eso es lo más interesante, que ellas siguen animándonos hoy con su ejemplo de fortaleza, pero no de convertirse en mujeres heroínas, no, porque no es sencillamente ser
que yo tengo una fuerza extraordinaria y entonces es mi fuerza individual la que hace que yo anime a los demás. No, es desde la debilidad, desde el llanto, desde el sufrimiento, desde saberme frágil que surge toda esa fortaleza de encuentro con los otros. Gracias, Estelita. Sí. Me parece que es una respuesta extraordinaria porque nos invita a seguir el rastro de aquellas grandes para, pues, al estilo de ellas, actualizarlas hoy. Invitamos a la comunidad si quiere hacer una pregunta de viva voz. Liz, si quieres ilustrarnos desde Sí, la parte podrían abrir bíblica. sus micrófonos y abrir sus micrófonos y Listo, abrir Liz. cámaras si también Entonces, quieren. bienvenida y abre tu micrófono y te escuchamos, Liz. No, mira, es que me encanta, Estelita, gracias, Coquito, es que ha sido muy bueno el apunte de irnos orientando hacia estas mujeres. Estaba pensando en la hemorroísa, que se vuelve tutora nuestra. Voy a decirlo rápido porque eso tiene mucha tela que cortar, pero bueno, mira, la hemorroísa tiene dos miedos ante los cuales tiene que ser resiliente. Miedo al cuerpo. Tenemos miedo a nuestros cuerpos cuando estamos amenazados de enfermar y miedo a asumir el rol de mujer dentro de una sociedad donde era muy complicado ser mujer. Entonces, esta mujer lo que hace es, los pasos que me parecen interesantes en ella es, confía primero en los médicos hasta que se le acabó el dinero. Luego su confianza está en ella misma, es que la resiliencia, es que solo podemos confiar en los otros cuando confiamos ya en nosotros mismos. Ella confía en sí misma porque descubre que de pronto tiene poder de cambiar la vida. Y piensa inteligentemente, la fe inteligente. Voy a tocar el manto de Jesús, pero primero ha tenido que confiar en ella. Entonces, toca el manto y se sana. Y supera que ya deja de ser impura según la ley, puede ejercer su sexualidad con libertad. Y como persona que estaba excluida de la sociedad, y Jesús la integra y le dice, hija, la integra totalmente a la sociedad como hija dentro de la nueva sociedad de Jesús. Entonces, ¿cómo sería la tutora esta mujer de nosotros? ¿No es cierto? Nos enseña la osadía de la vida, la confianza en sí misma, la fe inteligente y sobre todo la capacidad que tenemos de reconstruir nuestra vida desde esos mecanismos tan profundos que nos lleva a hacer realmente rupturas totales con el medio, sin miedos. Hasta ahí, porque si no me alargo. Gracias, Lee. Yo quisiera solo completar alguna cosa interesante allí porque el tema del proceso de resiliencia no es que sea una cosa mágica que yo de la noche a la mañana entonces resulte resiliente, no. Se requiere poner todo lo que nosotros tenemos como seres humanos, es decir, iniciativa. Esta mujer tuvo iniciativa. Entonces no podemos salir de las situaciones difíciles si no colocamos de parte nuestra toda nuestra inteligencia, creatividad. Se necesita iniciativa, se necesita creatividad, se necesita introspección. ¿Qué voy a hacer yo con esto que me está pasando? Entonces, el proceso, por eso es tan interesante ver cómo todos estos pilares de la resiliencia entran en juego ante una situación difícil y también nos lleva a pensar por qué otros no lo logran, porque no todos logran hacer procesos de resiliencia. Entonces, cuando yo me quedo en la resignación, cuando yo me quedo con un sistema de creencias es que yo soy de malas y es que a mí me echaron mal de ojo, o es que a mí me cayó un bulto de sal y entonces yo estoy salada desde chiquita y por eso me va así. Todas estas, digamos, formas culturales de ver la desgracia nos impiden hacer procesos de resiliencia. Gracias, Estelita. Hay una mano levantada, hay varias, pero vamos en orden. Está Hugo Otto, que tiene su mano levantada hace rato. Bienvenido, Hugo. Te escuchamos. Muchas gracias.
sí, me ha impactado pues el planteamiento, ¿verdad? De ¿cómo se llama la exponente? Perdón. María Estela. María Estela. Sobre todo me ha llevado, y lo hice el comentario en el chat, a pensar o repensar o a evocar en la genealogía de Jesús que presenta Mateo, presenta antes de María a 4 mujeres resilientes, Tamar, entonces las evocaba a ellas como mujeres también fuertes. María al pie de la cruz, es mi patrona, nuestra madre de los dolores, soy amigoniano, terciario capuchino. Pero también me llevaba a Estela a evocar al Dios que se revela en el Éxodo. No es un Dios. El problema estuvo un poco en la traducción, creo yo, del hebreo al griego, ¿no? Porque en griego el ser es como inmutable, pero en el hebreo ese yo soy es un Dios activo, como usted lo ha planteado, creo yo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Nos aparece como un Dios que es nuestra fuerza, que va con nosotros, y claro, ahí lo unía al yo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Esa expresión de Jesús a sus apóstoles. Me aporta y le doy muchísimas gracias. Me ha evocado en mi propia historia personal. Aquí en Guatemala, recuerdo a mi madre, a una tía, y toda la violencia intrafamiliar que hubo, pues, y que desde esa experiencia de Dios tierna, misericordiosa, uno puede salir adelante. Era más que agradecerle pues su ponencia. Muchas gracias. Y no me arrepiento de haberme inscrito en eso, haberme puesto. Gracias, Hugo, muy amable. Ok, hombres y mujeres que hacen proceso de resiliencia. Claro, sí. y lo necesitamos todos así. Sí. Quiero darle la palabra a Gisela, que es la segunda que tenía la mano levantada. Por favor, Gisela, te escuchamos. Muy buenos días, es muy grato estar aquí. Yo, como sabe la profesora Estela, fui alumna de ella de los talleres de resiliencia. ¿Me escuchan? Sí, Giselita. Gracias, me gusta verte. Entonces, pues sí, es verdad, ahorita el alce está en el trato, en nuestro trabajo está un poco fuerte y es fuerte por mi caso, por ejemplo, se me llegaron los niños 2 meses para un hogar, porque pues como la mamá no está trabajando, le ofrecemos estos beneficios, pero a ella no la beneficiamos en nada, ¿sí? Siento como lo que habló la profe, algo así como María Magdalena o las Marías de Colombia, les digo yo exactamente. Ya, a las Marías ya les digo exactamente que sí, la más, no sé la palabra está, sigue como el mismo aquí en Colombia, exactamente, pueblos aún más fuertes. Giselita, cierra la cámara porque se Sí, va la sigue señal. entonces, La señal se debilita. Cierra la cámara y se mejora la señal. Vale. Sí. Perfecto, profesor. Para que te escuchemos Entonces mejor. quería participar, también dar las sí. gracias por la invitación, resaltar de lo que le dije al padre, al rector de mis hijos, que sí es muy bueno la educación emocional, que Colombia la necesita, que las universidades, perdón, la ofrecen. Entonces aprovechar porque mira, yo fui beneficiaria en este momento, tengo grupo de chicas y entre todas nos damos un aporte. ¿Y usted de dónde aprendió? De la Javeriana, con las adoratrices, y pues me beneficié ahí en la Javeriana de talleres de crecimiento. Entonces, para sacar un poquito a esas Marías, le digo yo, hay que seguir trabajando en eso. Profesora, la invito de corazón en nombre de miles de mujeres a seguir con esto. Esto nos nutre, nos llena, nos beneficia. Este acompañamiento ha sido muy bueno. Y ahorita en esta situación pandémica, de cielo cae, de verdad que sí. No sabes cómo me conmueves por dentro el corazón.
Yo sé que tú estás luchando, sé que estás haciendo un proceso de resiliencia y sé que en esta situación de injusticia que vivimos en nuestro país, donde las mujeres no tienen todas las oportunidades que deberían tener las mujeres luchadoras como tú, y vas a salir adelante y vas a tener a tus hijos contigo y vas a restablecer tu vida Sí, porque tú no, ya eres una están mujer conmigo, muy gracias, profe, valiosa. afortunadamente. Ay, qué dicha, sí. Gracias, Vas a salir. Gisela, por tu comentario. No sé si hay alguien más, no veo manos levantadas. No veo manos levantadas por ahí. No sé, Estelita o Socorro, Isabelita. ¿Sí? no, Alba escribió que quería hacer una pregunta. Listo. Albita, por favor, Alba Rodríguez. Sí. Sí, buenos días para Y todas. luego Limizar, que volvió a levantar la mano. Sí, Buenos Albita. días para todas. Mil gracias por la invitación. Ha sido una conferencia absolutamente hermosa, pero no solo hermosa, sino útil, profunda, que nos ayuda inmensamente en nuestra vida. Qué gusto verte, Socorrito, y qué gusto tenerlas a todas y gracias por la invitación. Es una pregunta, es la siguiente. ¿Cómo manejan, Estelita, cómo manejan en el proceso de resiliencia estas situaciones tan duras donde estas heridas abiertas, estas profundas heridas generan, generadas por injusticia, generan rabia, tristeza, venganza? ¿Y cómo establecen ustedes la relación teología, psicología, medicina? Porque uno desde la medicina entiende estos procesos, entiende este comportamiento pues del ser humano muy normal, pero cómo, ay, qué pena, discúlpenme, pero cómo establecen ustedes esa relación teología, es decir, todos esos relatos y todas estas aportes desde la teología con estas realidades de personas absolutamente heridas, llenas de sentimientos negativos. Y la otra pregunta es, ¿cómo rompen esas situaciones de personas que no logran hacer procesos de resiliencia porque tienen unas ideas y unas culturales complejísimas, como tú lo nombrabas? Esas serían mis preguntas. Pues Albita, yo pienso que pues ninguno tiene pues como toda la sabiduría para hacer procesos completos. Muchos de los procesos que hemos hecho nosotros y nosotras allá en la universidad, con las comunidades religiosas, con el grupo de investigación Resilio, donde hay profesionales de distintas áreas, primero es dando el testimonio de que sí se puede trabajar en comunidad, que no es como un profesional aislado trabajando solo, sino que es un saber compartido con otros, el trabajar en red, el trabajar en comunidad y también ayudar a que las personas construyan sus propias comunidades de ayuda mutua. Entonces no es una terapia individual ni un trabajo individual, sino es un acompañamiento grupal, de tal manera que la persona se siente aceptada, siente que puede hablar libremente dentro de estos grupos, que es una red de apoyo profunda, donde nadie la está señalando ni la está juzgando, sino que al contrario restablecemos al ser humano desde lo que es, desde su sufrimiento, y vemos que el sufrimiento no es malo, ni que sentir rabia, ni sentir ganas de acabar con el otro es malo. No lo podemos evitar. Entonces todo esto es muy reconciliador porque se va aceptando primero las emociones. Yo acepto mis emociones, yo acepto mi tristeza, yo acepto mi situación. La acepto, pero no me quedo ahí. Acepto, pero doy el paso para lograr pasar ese abismo que se me abre. Y ahí estamos para ayudarle, para darle la mano cuando la persona decida dar ese paso. Entonces, pues es un proceso, digamos, de donde todos nos sentimos afectados y todos nos sentimos sanados. Aquí no hay unos que lo saben todo y están muy bien y no han experimentado el sufrimiento, y otros que son los sufrientes, los que tienen que ser ayudados. No, todos nos sentimos, por ejemplo, en nuestros talleres con las mujeres en la universidad, todos nos sentimos que estamos siendo afectados porque a mí me afecta lo que a ellas les ha pasado, no me quedo indiferente.
Claro. Entonces, ellas también me están restableciendo, me están dando un enriquecimiento de mi manera de entender lo que es la vida de cada mujer, de cada comunidad, de cada persona. Y entonces yo también puedo expresarles, me siento confundida, no entiendo ustedes cómo logran vivir esta situación y ellas me ayudan. Entonces, es un proceso de ayuda mutua, donde la psicología, la medicina, la pedagogía, la antropología, etcétera, no son ciencias que lo saben todo, Ajá. sino que son personas que aportan su saber y juntos logramos algo, porque a veces también nos frustramos, pero salimos, sí. Eso es, Albita, no sé si te Sí, respondo. muy bien, no, sí, muy claro. Estas personas que no logran hacer procesos de resiliencia, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo ocurre con ellas? Pues tristemente muchas personas se encierran y pues diríamos que el mayor fracaso de un proceso de resiliencia es cuando la persona decide quitarse la vida. Ahí sí sentimos que la persona se encerró, vio todo como sin ninguna ventana, ninguna puerta de salida. Entonces allí el suicidio sería un fracaso de los procesos de resiliencia y nos entristece a todos. Pero mientras que haya vida, hay esperanza y hay que seguir luchando. Ah, no, que cayó en la droga, no importa, eso se puede restablecer. No, que está en la drogadicción, en el alcoholismo, que es una persona con unas reacciones tremendamente violentas, eso se puede restablecer, puede haber un cambio de actitud, puede haber una aceptación. Entonces, mientras que hay vida, hay que seguirle luchando a la persona. No la aislamos, no le decimos usted ya, mejor dicho, está mandada a recoger, no. Sigue habiendo siempre opciones de cambio. Sí, como dice Víctor Frank, la vida tiene sentido hasta su último suspiro. Sí, sí. Gracias, Estelita. Mil gracias. Bueno, en aras del tiempo, y no quiero dejar a otras 3 personas con su mano levantada, vamos a oír a estos últimos 3 y luego retoma la palabra Meribetti, por favor. Entonces, tiene la palabra Lee, Hugo e Isaac. Abre, por favor, micrófono. Abre micrófono. 2 cosas muy puntuales y rápidas. La primera, me ha gustado mucho la integralidad en el tratamiento de los conceptos y de la misma pregunta que acaba de hacer la doctora. Es decir, no podemos seguir en espacios estancos, separados. Una de las cosas que afirma Morín ahora, actualmente, es que pensamos estancos, no hemos llegado como no hemos llegado a la integralidad, estamos poco capacitados para dar respuestas existenciales justamente a estas situaciones. Bueno, primero eso. Lo segundo, hay una cosa que yo promuevo hoy, y felicito a Estelita en este sentido también, es el trato que da a las personas, que se refleja en el trato que da a los datos. Me ha llamado mucho la atención el herramienta de autoría de las fotos que puso. A mí me ha impresionado mucho que en esto de las redes las informaciones se graban, se mercadean, se venden, se reparten sin autores, sin reconocer nada, es copia, copia, copia. Eso y nos pasa solo en América Latina, porque en otros lugares te preguntan, ¿quieres ser grabado? Y si es grabado, es exclusivo, y se abre con una clave y se vende la producción intelectual. Aquí Estelita ha puesto el autor de la lámina y eso es profundamente ético, delicado, y es lo que realmente lleva a valorarnos como personas y nuestra producción. Gracias. Gracias, Lee. Sí. Yo, 2 cositas rápidamente, no para dar respuestas, sino para... Estelita decía que había momentos en que las personas se suicidaban como búsqueda de una salida. Entonces yo creo que es una veneración ante el misterio del ser humano. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Lo que sí es verdad, creo yo, y he experimentado, es que fuéramos insensibles a eso, ¿verdad? Y que tengamos la conciencia
de que somos sembradores y que acompañamos y que estamos aprendiendo juntos. Segundo, con el permiso de la doctora Corpa, yo recuerdo mucho, ella nos dio teología del matrimonio en la Javeriana, y yo recuerdo que en aquella oportunidad ella nos dio un testimonio de su vida, porque enseñándonos el anillo, al hablarnos de cómo Cristo ama a su iglesia, el pasaje es de San Pablo, ella nos decía que usaba su anillo porque había enviudado. Y en el matrimonio el amor no había terminado con la muerte, no la había separado sin esa experiencia de amor con su esposo. Yo creo que la doctora lo recuerda muy bien. Eso me dejó y me sigue moviendo y me sigue dando vida, porque yo creo que ese es Jesús y su madre y las otras mujeres. Es el hombre por resiliencia, sintiéndose abandonado, maltratado, martirizado, muerto. Pues a la final dudó y le dice al padre, pero fue resiliente, ¿no? Yo quería, no sé, dar ese testimonio porque me dio mucha alegría ver a la doctora Isabel, y sabe que no miento, de todo corazón. Muy agradecido. Bien, muy bien. Isaac, por favor. Buenos días. Gracias por el contenido compartido. Me parece muy importante. Primera consulta. Si la idea es la formación de personas que se conviertan en tutoras para que acompañen a otras personas en medio del sufrimiento, del dolor, ¿qué bibliografía puede ella sugerirnos, además de los autores citados en la exposición? Y segundo, es ¿qué hacemos en los casos donde el sufrimiento, la persona que sufre, no deja de sufrir? O sea, su enfermedad no es sanada, su situación no es cambiada. ¿Qué hacemos para acompañar casos que son irresolubles? Muchas gracias. Los saludo desde Panamá, aunque soy guatemalteco. Buenos días. Y mire que le voy a decir yo como quería hacer un clavo. Se me había desconectado el internet, pero ya logré otra vez. Entendí que querían algunos libros. Sí, que ampliara la bibliografía de los autores que expuso, por favor, para poder ahondar más en esta situación, en este tema. Segunda cosa es que, ¿qué sugiere usted para seguir en la formación de personas que se conviertan en tutores de otras que sufren situaciones de diversos calibres? Y lo tercero que dije es si usted puede... Bueno, solo eso, gracias. Micrófono. Bibliografía hay mucha, hay amplia. Ahora sí se consigue. Hay autores como Boris Cyrulnik, tiene una producción maravillosa. Ya es una persona de casi 80 años, pero ha generado a lo largo de muchos años textos maravillosos en resiliencia. Por ejemplo, los nombres todos son muy sugerentes, se nos van a quedar a la memoria. Los patitos feos, de Boris Cyrulnik. La maravilla del dolor. El amor que nos cura. Autobiografía de un espantapájaros. Esos son así por nombrar algunos nomás. De tus libros, Estelita, tus libros. Ahora, nosotros también tenemos, gracias, sí, producción local, producción nacional nuestra. Entonces, yo tengo un libro que se llama Teología de la resiliencia como vivencia del reino de Dios. Tengo otro libro que se llama La resiliencia, otra mirada a la adversidad. Tenemos una colección que sacamos con las Paulinas, es una colección de 8 libros aplicado a la familia. Primero es resiliencia familiar, luego hay toda la colección, pues desde niños hasta adultos mayores, el tema de la pareja, de la familia. Entonces en las Paulinas ustedes consiguen
toda la colección nuestra del grupo Resilio. Hay uno sobre el suicidio, etcétera, hecho pues dentro de nuestro trabajo con la doctora Clara Martínez y el grupo de trabajo de Resilio, que somos un grupo grande de profesores de diferentes universidades. Esto lo pueden encontrar. También hay textos muy interesantes con respecto a resiliencia familiar, resiliencia educativa, resiliencia empresarial, porque se ha ampliado de tal manera, por eso hablamos de un paradigma, que ustedes pueden encontrar textos que se pueden conseguir por Amazon, importantes de diferentes latitudes. Tenemos autores, por ejemplo, como Froma Walsh, de Estados Unidos, en resiliencia familiar, que tocan muy directamente también el tema del el sistema de creencias religioso en la familia. Y ahí pues todo eso es formación para ser tutores y tutoras de resiliencia. Los autores argentinos, chilenos. Si quieren, pues yo les puedo dejar mi correo para que me envíen. Yo les envío también algunas sugerencias de bibliografía. En el chat, por favor, Estelita, vas colocando tu correo mientras Meribeti, le doy la palabra a Meribeti. Gracias, Socorro. Bueno, pues en realidad un agradecimiento a Estelita por, pues, obviamente, adentrarnos en toda esta experiencia de la resiliencia. Yo quisiera como resaltar, antes de finalizar, algo que ella nos ha señalado a lo largo de su conferencia, y es el tema de que nosotros, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos en la actualidad, tendemos, o quizá el sistema tiende a individualizarnos, y ella nos habla de la importancia de la resiliencia, que no es una fuerza individual, sino que logramos hacer las cosas con ayuda de otros. Y eso es muy importante, el tema de salir de las situaciones difíciles gracias a los vínculos, a las redes que realizamos con otras y otros. Y resalto esto porque básicamente nuestra intención en la Asociación Colombiana de Teólogas es establecer redes con ustedes, redes de formación, pero también de reflexión y de repensarnos juntos en estos tiempos difíciles, ¿no? En esa línea también encontramos y nos convertimos en tutores de resiliencia, como nos explicaba Estelita, para ayudar un poco a restablecer esas situaciones difíciles, ¿no? Resalto mucho ese tema porque son los vínculos afectivos y son los vínculos que nos tocan desde dentro lo que nos permite establecer redes. Y en esa línea, pues, agradecerles a todos ustedes la presencia, seguirlos vinculando en esta línea de reflexión desde la Asociación Colombiana de Teólogas, invitarlos nuevamente a un próximo encuentro que tendremos el 10 de octubre, a la misma hora, a las 9 de la mañana, les estaremos enviando el link, la invitación, que pueden compartir con otras personas que ustedes deseen, para que sigamos ahondando en esta reflexión, en esta teología hecha por mujeres, este aporte que básicamente nos invita a mirar que podemos seguir abriendo espacios y que, como decía Estelita, no podemos pensarnos en espacios separados. El tema del próximo encuentro será un aporte desde la reflexión bíblica que nos hará Diana Casallas. Ella es magíster en teología bíblica y el tema que trabajará será el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas, el de la mujer que nosotros conocemos, a propósito hoy de toda la capacidad resiliente de las mujeres, que conocemos de esta viuda que es capaz de compartir desde lo que tiene. Entonces, el tema será Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, es generosidad, denuncia o enseñanza. Esa es nuestra temática a las 9 de la mañana, y pues nuevamente mil gracias por estar con nosotras y mil gracias por seguir construyendo redes
y establecer vínculos con la Asociación Colombiana de Teólogas. Un abrazo y nos encontramos el próximo 10 de octubre. Hasta Muchas luego. gracias a todos, Muy bien a a todos. todas. Fue maravilloso compartir con ustedes. Me encantó verlos a todos. Muchas gracias. Feliz Muchas sábado para gracias. todos y Buenos todas. días. Muchas Hasta luego. Un gracias. gusto en verte. Saludos. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, Giselita. Hasta luego, doctora. Gracias a todos. Chao. Muchas Gracias, Hugo, que esté muy Que bien. estés bien, Gracias, gracias a todos. Gracias. Exacto. Isabelita, muchas gracias. Estelita, mil gracias. Nos vemos entonces el próximo 10 de octubre. Nos vemos el 10 de octubre o antes si se nos ocurre. Claro, hasta luego, Socorro también. Abrazos para todos. Cambio y Cierra fuera. aquí, porfa.